través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Hablamos de educación en Academia Libre y señalamos que un estudio plantea que hay un diseño institucional que permite y sostiene la desigualdad. Los resultados de la investigación de EduInclusiva son transiciones y trayectorias educativas en Chile de carácter dramático. Revelan que existe a nivel nacional un diseño institucional en pro del desarrollo de culturas escolares segmentadas. En Chile hay un diseño institucional que permite y sostiene la desigualdad, dependiendo de en qué clase social se nace o a qué escuela se asiste. Hay un sistema de organización y clasificación escolar que desarrolla, exacerba y legitima las desigualdades en lugar de reducirlas, dicen los resultados del estudio presentado hace unos días por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, EduInclusiva. Esta evidencia fue obtenida a partir de una encuesta de carácter representativa nacional realizada a estudiantes de enseñanza básica y media y a sus apoderados, profesores y directores. Esto con el objetivo de caracterizar las transiciones escolares y familiares que viven los niños y adolescentes de Chile y relacionar estas transiciones con sus trayectorias educativas. Los resultados son dramáticos, afirma Verónica López, directora del Centro EduInclusiva y académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La posibilidad que tiene un niño o niña en Chile de tener una trayectoria continua y lineal en el tiempo, es decir, terminar el último año de enseñanza media en el tiempo esperado y con los mismos compañeros de curso con los que empezó en primero básico, es pequeña y es aún menor para los estudiantes más vulnerables. Según Juan Carlos Ollanedel, investigador de EduInclusiva, académico de la Universidad Andrés Bello y responsable del estudio junto a la doctora López, los efectos de estas trayectorias irregulares en el logro educativo, producto de la segregación interna por logro u otros elementos, son negativos y aumentan la probabilidad de repitencia y deserción. En Chile, solo el 13,9% de los escolares de enseñanza media posee una trayectoria educativa regular. Los resultados de este estudio apoyan la tesis de que las garantías de derechos sociales y educativos de niños y adolescentes están diseñadas de manera desigual debido a la aún permanente segregación del sistema escolar, tanto a nivel de diseño institucional como en sus prácticas organizacionales al interior de la escuela. Las instituciones escolares caracterizadas en el estudio titulado Desiguales por diseño, transiciones familiares e inequidad en el sistema escolar, representan grupos de personas que tienen características diferentes. Claramente, y a través de múltiples indicadores, se observa que existe un espacio muy protegido en los niveles socioeconómicos más altos, explican los investigadores. Así, por ejemplo, en colegios con un índice de vulnerabilidad escolar IVE menor o sin IVE, vale decir, en aquellos establecimientos escolares que imparten la enseñanza a estudiantes que no están en situación de pobreza, se evidencian mayores niveles de bienestar subjetivo y social, menores problemas de violencia, menor cantidad de transiciones familiares y escolares y mayores expectativas educativas. En cambio, en las escuelas, colegios y liceos con un alto índice de vulnerabilidad escolar, es decir, que enseñan a los estudiantes más pobres del país, se reporta un mayor número de transiciones familiares y escolares, menores niveles de bienestar en los estudiantes, pero también en sus profesores,
y bajas expectativas educativas por parte de profesores y padres. Existe aún a nivel nacional un diseño institucional que facilita el desarrollo de culturas escolares segmentadas, donde algunas escuelas reclutan a los buenos estudiantes, los organizan y obtienen buenos resultados en un espacio de altas expectativas, y otras simplemente hacen lo que pueden con los recursos que tienen, afirman López y Ollanedel en el estudio. El informe de resultados de la investigación fue presentado durante un webinar en el que, junto a los investigadores responsables, participaron Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF Chile, y Pamela Meléndez, abogada de la Defensoría de la Niñez. Según la representante de UNICEF, la calidad de la experiencia educativa es clave para el desarrollo pleno y la capacidad de aprendizaje. La escuela tiene que ser vista como un espacio de protección integral. El desafío de ser una escuela capaz de acoger a la diversidad tiene que ver con generar competencias y capacidades para mirar también los vínculos y las interacciones. En ese sentido, el estudio hace un tremendo aporte en recoger la mirada sistémica y poner el foco en la interacción entre el sistema familiar y el sistema escolar, indica. Pamela Meléndez, abogada de la Defensoría de la Niñez, destacó el énfasis que pone esta investigación en la educación como un derecho humano y en el deber que tiene el Estado de garantizarlo. La oportunidad que nos ofrece es ir identificando estos problemas que están en el centro de nuestra sociedad, que no permiten la plena realización de los derechos humanos, que no están entregando el derecho a la educación de manera universal, señaló. Para los investigadores de Edu Inclusiva, pensar la escuela globalmente implica comprender el rol que cumple mitigando problemas sociales y en el fortalecimiento comunitario, la formación ciudadana y la convivencia democrática. Para lograr una educación inclusiva, es necesario asegurar y acompañar trayectorias diversas y flexibles, generando condiciones de acceso, pero también de permanencia, aprendizaje, promoción y participación para todos los niños y jóvenes, señalaron. Por otra parte, también tenemos noticias en el ámbito legislativo vinculado a la enseñanza, porque la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados está discutiendo el proyecto de ley enviado por el gobierno, en el cual se estipula ampliar el plazo de implementación de los servicios locales de educación pública, SLEP, hasta el año 2028, y además le otorga a los municipios la responsabilidad de ajustar las dotaciones docentes y de trabajadores de educación previo a los traspasos, lo que en la práctica significa miles de despidos en todo Chile. La iniciativa legislativa es rechazada por el magisterio. El gobierno miente cuando dice que el profesorado apoya esta iniciativa. No solo no la apoyamos, sino que la repudiamos categóricamente. Nuestras demandas van en un sentido totalmente contrario. Por eso denunciamos hoy que estamos siendo excluidos arbitrariamente de una discusión parlamentaria que es vital para la educación chilena, afirmó Carlos Díaz Marchant, presidente nacional del gremio de profesores. Por su parte, desde el Parlamento, la oposición cuestionó el carácter de urgente puesto por el Ejecutivo del proyecto, acusando un presunto intento de amarrar la nueva ley antes del término del periodo presidencial. En esa línea, la diputada Camila Rojas de Comunes expresó: es absolutamente absurdo que temas tan relevantes como en el caso de educación y los servicios locales se pretenda discutir en menos de una semana. En ese sentido, hemos solicitado que se retracten y que podamos tener tiempo para discutir estos cambios con seriedad y sin aprovechamiento de las urgencias. Cabe recordar que el magisterio ha encabezado una serie de gestiones con el apoyo de las comunidades escolares, gobernadores, alcaldes, parlamentarios y funcionarios de los DEM, DAEM y corporaciones municipales para abogar por la suspensión de la entrada en funciones de los servicios locales de educación
en la perspectiva de propiciar un nuevo sistema educativo que termine con la precariedad de la educación pública. Sin ir más lejos, el 29 de junio de este año se realizó una gran movilización nacional donde más de 100 organizaciones le exigieron al gobierno que detuviera el paso a los SLEP. En la ocasión, el dirigente Cristian Figueroa expresó lo siguiente: con estos traspasos, de los 12.000 trabajadores y trabajadoras que hoy están cumpliendo funciones, 11.000 se irán a la calle, es decir, un 92% de trabajadores que ejercen funciones en las administraciones centrales están quedando cesantes. Si la masacre laboral no es suficiente argumento para detener y postergar la instalación de esta ley, tenemos profundas diferencias morales con quienes la quieren implementar, señaló. Iniciativa que seguirá discutiendo el Parlamento. Pese a no haber sido incluidos en la discusión, como magisterios estamos alertas. No permitiremos que este gobierno anteponga sus intereses por sobre la mayoría. Por eso emplazamos a la Comisión de Educación para que no deje al margen de esta discusión a los profesores de Chile, subrayó Díaz Marchant desde el Colegio de Profesores. Una situación compleja, grave en términos de interlocución y participación democrática con una fuerza social tan relevante como es el magisterio, pero por otra, grave también desde el punto de vista socioeconómico, porque hay comprometidas más de 11.000 plazas laborales de los docentes de Chile. Es fundamental, por otra parte, hacer una reflexión sobre el reciente proceso electoral vivido en el país, donde las fuerzas democráticas de más amplio espectro lograron derrotar por amplio margen al candidato del fascismo en nuestro país. Es una oportunidad importante en este momento, pero una oportunidad que hay que saber aprovechar, sobre todo en lo que respecta a la consolidación y consecución de derechos sociales fundamentales. A un lado, los discursos sobre los logros simbólicos. Lo que es relevante en un periodo tan breve de gobierno es alcanzar logros materiales de orden económico-social que cambien las condiciones de vida cotidiana de la población. En educación, en salud, en vivienda, en previsión social, por cierto, en lo que respecta y toca a nuestro programa, decir que en un país subdesarrollado como Chile, donde hay apenas 4 años de gobierno, en la práctica esa administración se reduce a solo 2, porque el tercero y el cuarto son las elecciones complementarias y la campaña del periodo siguiente. Por lo tanto, en esos 2 años hay que focalizar la posibilidad de realizar cambios en aquella arena donde esa opción es concreta, es inminente y resulta urgente. En el plano de la educación, en Chile, resulta urgente revisar y detener el actual proceso de despido de profesores que está teniendo lugar por secretaría, más de 11.000 profesores sin puesto laboral, por la forma en que se está implementando un proceso que de otra parte es absolutamente necesario, que es la desmunicipalización de las escuelas del país. Pero la forma es relevante porque eso no puede tener, como muy bien dice el Colegio de Profesores, costos para un sector gremial tan relevante del país. También en el plano de la educación escolar es imprescindible elevar el salario
de los profesores en general, de manera basal, de manera que haya realmente un incentivo, por una parte, al estudio de las pedagogías, en que hay un déficit de 25% a nivel país de profesores, y por otra parte, generar condiciones materiales para que la vida del maestro en el país sea digna. Junto con ello, incrementar el destino de partidas presupuestarias a los colegios más vulnerables del país y en general elevar el piso de infraestructura en los establecimientos educacionales del país, siempre poniendo la prioridad en los establecimientos de menores recursos que atienden a estudiantes de menores recursos. Eso siempre en la perspectiva de generar finalmente un modelo de educación escolar que, volviendo a manos del Estado, genere igualdad de condiciones y no haya colegios para ricos y colegios para pobres. Eso se puede hacer. También, pero ya en el ámbito de la enseñanza superior, es necesario avanzar al menos en 2 puntos. Por una parte, incrementar las partidas de financiamiento estatal a investigación de carácter académico. Las ciencias duras deben tener un ejercicio soberano en las universidades del país y no en el encargo de la empresa privada. Eso de un lado. De otro, fin al CAE, fin al crédito con aval del Estado. Y, desde luego, si se pudiera avanzar en una tercera medida, ojalá mejorar los requisitos de exigencia de ingreso a la educación superior, que en Chile son tan laxos que no tienen credibilidad alguna en el resto del mundo. Las cosas hay que decirlas como son. La democratización de la educación no tiene que ver solamente con financiar esa enseñanza, sino también con democratizar el acceso a una educación y a una maestría de calidad. Esperamos entonces que el próximo gobierno, encabezado por Gabriel Boric y la aún oposición en este país, pueda efectivamente concretar estas metas básicas y tener en perspectiva la brevedad del tiempo con que se cuenta para aquello.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta ocasión, David, tenemos una revisión que la revista Science hace sobre los avances científicos más importantes del año 2021 y que suponen hitos relevantes para dar saltos importantes en lo que se refiere a la apertura de nuevos caminos en la investigación y también que contribuyen a la solución de los problemas más urgentes que en diferentes ámbitos se han presentado durante este último tiempo. En el ámbito de la biología, por ejemplo, tenemos la predicción de la estructura de las proteínas mediante inteligencia artificial, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial propiamente, AlphaFold, de la empresa británica DeepMind. Los científicos han logrado predecir la compleja estructura tridimensional que adopta una cadena de aminoácidos al plegarse para dar lugar a una proteína funcional. Esto supone un avance en dos frentes, explica el editor jefe de Science, Holden Thorpe. Primero porque resuelve un problema que ha traído de cabeza a los investigadores durante casi medio siglo, y segundo porque va a convertirse en una herramienta revolucionaria que incrementará el desarrollo científico, como alguna vez lo fue, por ejemplo, la criomicroscopía electrónica. Las proteínas son consideradas los ladrillos fundamentales de la vida, y su funcionalidad depende directamente de la estructura tridimensional que adopten. En el pasado, determinar su estructura requería tiempo y el uso de complejos y costosos procesos de laboratorio. Pero este año, dos artículos simultáneos publicados en Nature y Science presentaron los algoritmos de aprendizaje automático AlphaFold y RouseTTA-Fold. Ambos resuelven el problema del plegamiento de las proteínas, demostrando que pueden determinar la estructura en la que se pliega una proteína basándose solo en los aminoácidos que contiene. Todo un hito histórico en la biotecnología. Los autores han hecho pública la base de datos con los modelos de predicciones, que está disponible para aquellos investigadores o investigadoras que quieran usarla. En este sentido, la información que aparece por parte de este gran trabajo científico queda disponible traspasando las barreras del mercado que también están tan presentes en el mundo de la producción de conocimiento científico. Por otra parte, también consideramos como uno de estos grandes avances lo que tiene relación con la lucha contra el COVID-19, y es que las vacunas están teniendo un papel crucial para frenar la pandemia, pero un nuevo actor se ha unido a ellas: los antivirales que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Se ha informado de resultados positivos con antivirales del laboratorio Pfizer y Molnupiravir del laboratorio Merck, y algunos genéricos como la fluvoxamina, usada en tratamientos de trastorno obsesivo compulsivo, que también podrían ser útiles, pero se sigue investigando. Estos antivirales representan otro de los logros del año para la revista Science, que apunta uno más en este campo: el desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, ya que ayudan a luchar contra el SARS-CoV-2 y otros virus como el VIH. Para fabricarlos, se aíslan los anticuerpos más potentes de animales de laboratorio y humanos, y luego se reproducen en cantidades masivas. En el caso de la COVID-19, su objetivo es la proteína de la espiga o S del coronavirus, que se utiliza para entrar en las células humanas, impidiendo así su función. Algunos ejemplos son los medicamentos Ronapreve y Requirona, que en noviembre la Comisión Europea consideró como opciones terapéuticas prometedoras, o Casirivimab e Indemivab, recomendados por la OMS en ciertos casos.
Si se utilizan en las primeras etapas de la infección, reducen significativamente la hospitalización y las muertes en pacientes con riesgo de COVID grave. Por otro lado, y en el ámbito de la física, en abril de 2021 se publicaron las conclusiones del experimento Muon G2, llevados a cabo en el laboratorio estadounidense Fermilab. Los resultados generaron un gran revuelo en la comunidad científica al mostrar que los muones, partículas fundamentales 200 veces más masivas que el electrón, se componen de una forma distinta a la que predice el modelo estándar de la física de partículas, lo que parece insinuar que están interaccionando con otras partículas o fuerzas desconocidas. Sin embargo, los datos combinados de Fermilab y un experimento anterior, realizado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Estados Unidos, muestran una discrepancia con la teoría que presenta una desviación estándar o significación de 4,2 sigma, un poco menos de las 5 sigma que los científicos requieren para afirmar un verdadero descubrimiento. Tengamos presente que cuando se habla de 5 sigma se está queriendo decir que hay un grado de evidencia suficiente para determinar la presencia de una partícula. Aún así, es una señal convincente de nueva física. Según los investigadores, la probabilidad de que los resultados sean una fluctuación estadística es de aproximadamente 1 entre 40.000. El análisis de los datos del segundo y un tercer periodo de ejecución de Muon G2 ya se está realizando. La cuarta fase está en curso y hay prevista una quinta. La combinación de los resultados de las 5 ejecuciones proporcionará a los científicos una medición aún más precisa del bombardeo del muón, revelando con mayor certeza si efectivamente se esconden fuerzas o físicas desconocidas dentro de la espuma cuántica. Y si desde el nivel de la microfísica saltamos al ámbito de la astronomía, tenemos que en julio de 2021 se publicaron los primeros datos del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, diseñado para recoger la actividad sísmica del planeta Marte. Los editores de Science lo han elegido entre los hitos más representativos de la ciencia en este año, porque InSight ha proporcionado información clave sobre la estructura interna y composición del cuarto planeta del sistema solar. Las ondas sísmicas mostraron que el planeta rojo tiene una fina corteza, un manto poco profundo y un núcleo líquido inusualmente grande. Los nuevos datos ofrecen pistas sobre cómo se formó Marte hace miles de millones de años y cómo ha evolucionado a su estado actual. Pero fíjate, David, que también en el ámbito de la genética humana han habido hallazgos bien sorprendentes, porque se obtuvo ADN de humano antiguo en sedimentos. Hace poco más de una década, el sueco Svante Paavo revolucionaba el campo de la paleontología fundando la paleogenómica, el análisis de ADN antiguo a partir de restos fósiles. Pero, como destaca Science, en 2021 se ha demostrado que ya no son imprescindibles estos restos humanos fósiles para secuenciar el ADN, sino que basta con analizar el sedimento de una cueva prehistórica para identificar a sus antiguos pobladores. Gracias a la técnica, el equipo liderado por Benjamin Bernot del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania ha conseguido obtener ADN mitocondrial y ADN nuclear de varios individuos neandertales, de los que no existen restos fósiles, en 2 yacimientos de los altos montes Altai, en Siberia, y en la galería de las estatuas de la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca. Por otra parte, en un ámbito completamente distinto, se tiene que el uso de drogas psicodélicas ha demostrado ser favorable para tratar algunos síntomas del estrés postraumático, el cual es una dolencia psíquica que afecta a la vida de cientos de millones de personas al año. El poder de alteración de la mente de las drogas psicodélicas ha suscitado la esperanza de que puedan aliviar enfermedades psiquiátricas como esta,
pero pocos ensayos grandes y rigurosos han demostrado su eficacia. En este contexto, en mayo se publicó un estudio que destaca la utilidad y efectividad de drogas recreativas actualmente ilegales, como el MDMA, éxtasis, o el alucinógeno psilocibina. Estas sustancias, combinadas con terapia conversacional, pueden crear una sensación de bienestar y empatía que ayude a las personas a procesar sus experiencias traumáticas. En noviembre, la empresa británica Compass Pathways anunció también los resultados positivos de un ensayo aleatorio realizado con psilocibina, un compuesto obtenido de las setas con potencial para ser aplicado en personas con depresión resistente al tratamiento. En cualquier caso, las investigaciones sobre todos estos controvertidos compuestos y el debate sobre su regulación continúa. Y finalmente, en esta lista de avances importantes en materia científica por parte de la revista Science, tenemos un resultado inesperado en materia de fusión nuclear. Este año se ha producido un resultado en la Natural Ignition Facility, un proyecto estadounidense que busca demostrar la viabilidad de la fusión nuclear que sorprendió a sus propios investigadores. Una reacción de fusión que se acercó como nunca antes al punto de equilibrio oficial, aquel en el que una reacción produce más energía que la que necesita el láser para encenderla. La fusión nuclear, que alimenta al Sol y otras estrellas, se considera como una futura solución a los problemas energéticos de la Tierra, pero conseguir las enormes cantidades de presiones y temperaturas que requieren es extremadamente difícil. Muchos esfuerzos se centran en confinar un plasma supercaliente en un campo magnético mediante enormes electroimanes, como en el ITER, un experimento científico a gran escala que intenta producir un plasma de fusión que tenga 10 veces más potencia térmica que la potencia necesaria para calentar el plasma, y que se está construyendo en Francia. Lo que se utiliza es el pulso láser de mayor energía del mundo para comprimir una cápsula del tamaño de un grano de pimienta con isótopos de deuterio y tritio. A principios de este año, este método generó 170 kilojulios de energía de fusión por disparo, muy por debajo de la entrada del láser de 1,9 megajulios, pero otro tiro el 8 de agosto lo aumentó a 1,35. Este buen resultado, destacado también por Science, todavía no ha sido analizado por una revista científica y los investigadores tratan de entenderlo e incluso mejorarlo. Varios expertos predicen que lograrán generar energía mucho antes que el ITER, que tiene enfrente a otros proyectos de fusión nuclear, que también han presentado avances en 2021. Por tanto, la revista Science nos propone a través de este listado hacer un recorrido que pone sobre la mesa y visibiliza estos grandes avances que marcan rutas de investigación y generan aplicaciones sumamente relevantes para los tiempos que estamos viviendo y que también amplían el conocimiento en un nivel bastante alto, de manera que seguiremos atendiendo a estas informaciones que en este caso nos proporciona directamente la revista Science y que nos hablan de un movimiento científico que está muy activo incluso en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
Conversamos en Academia Libre sobre arte y cultura. La Galería de Arte Bahía Utópica de Valparaíso se instala por estos días en el centro de París, en el Marais, donde presenta un trabajo de 9 artistas contemporáneos chilenos. Se trata de la cantante y artista visual Mon Laferte, el maestro del dibujo Luis Martínez, el escultor Pablo Villegas, el pintor Juan Pablo Neira, el grabador Cristian Castillo, los grafiteros Un Color Distinto, el pintor Martín Riveros, Lobsang Dorny y Gonzalo Ilavaca. Nancy Arancibia y Bertrand Cousteau son el alma de la Galería Bahía Utópica en Valparaíso, ciudad portuaria y polo artístico por excelencia en Chile. Cuando se suspendió la feria Les Galeristes prevista para estas fechas en el Carreau du Temple, los dos galeristas decidieron mantener su viaje a París, alquilar un bajo en el centro de la capital y montar una galería efímera con las obras de los nuevos artistas chilenos seleccionados para que los parisinos pudieran igualmente descubrirlos, admirarlos y compararlos. El resultado es la exposición Utopías Latinoamericanas. Ante la profusión de arte contemporáneo en Francia, Cousteau y Arancibia decidieron hacer una selección de obras que sorprendiera, coloridas y con un discurso para desmarcarse de la oferta de la capital francesa. Hay tanto arte en París que para existir tenemos que sorprender, así que vamos con harto color, pero también con un discurso, un contenido relativo a las circunstancias actuales de cambios en Chile a la contingencia. Y también con mucho humor y sarcasmo, explica Cousteau. Está teniendo buena acogida, los parisinos entran y reconocen el nivel de los artistas. Esto es lo que queríamos, que las obras las pudiera leer cualquier persona que pasara. Eso se logró, dice por su parte Arancibia. El foco principal de esta exposición es Mon Laferte, cantante multifacética chilena que vive actualmente en México y cuyo trabajo musical es reconocido y ha sido premiado con 3 Grammy Latinos y 2 MTV Europe Music Awards. Laferte pinta desde siempre, aunque hace 10 años que lo hace con más asiduidad, cuenta Cousteau. Cuando va de gira, siempre va con un atril, pintura y va pintando, agregan los galeristas y recuerdan que su galería de Valparaíso fue la primera en ofrecer una exposición individual con la artista. Hay artistas consagrados como Luis Martínez, maestro del dibujo, y otros más jóvenes como Martín Riveros, con una apuesta muy perturbadora que representa la psique. Está estudiando con psiquiatras, tomando clases como los antiguos maestros de la pintura y plasma en su tela lo que va entendiendo de la psique. Es perturbador porque es un artista hiperrealista. Él, a los 15 años, era un maestro, pero cambió porque ya no quiso trabajar desde la fotografía, explica Nancy Arancibia. Junto a la obra de Riveros se encuentran los grabados de Cristian Castillo inspirados en la cultura mapuche y que están hechos con cuchara, no con una prensa. El graffiti es un elemento esencial del arte en Valparaíso y en la galería efímera está presente a través de los cuadros en pequeño formato de acrílico y lápiz en tela de la pareja de artistas urbanos Un Color Distinto, autores de varios grafitis de gran formato en Valparaíso. Uno de los cuadros que más llama la atención es el de un grupo de moais que navega por el mar en una barca hinchable. Está huyendo de la isla de Pascua antes de que ésta se inunde. La obra es de Juan Pablo Neira y pretende denunciar con ella el cambio climático y poner de relieve a los refugiados climáticos. Neira, quien en sus composiciones recupera escenas o cielos de pintores clásicos para luego darles una nueva interpretación con elementos nuevos. En ese sentido, de composición de diferentes elementos que vienen ya no, tal vez, de épocas distintas, pero sí de lugares diferentes, está la distopía de los coloridos cuadros de Lobsang Dorny. Y en medio de esta profusión de colores, el trazo expresionista inconfundible de Gonzalo Ilavaca. Las obras son muy universales, pero también dan cuenta de los procesos de cambio que están teniendo lugar en Chile desde octubre de 2019, desde el estallido social que ha dado lugar al cambio constitucional
y, por cierto, a la elección de Gabriel Boric, quien el pasado domingo, recordemos, derrotó en las urnas al fascismo que pretendía imponerse en este país. Este es el eje de las esculturas de Pablo Villegas, una escultura de denuncia en la que usa como elementos para sus creaciones casquillos de bala, nada menos. La exposición pasará del barrio del Marais hasta la feria Street Art a mediados de enero de 2022, también en la capital francesa. Muy bien por los artistas plásticos chilenos que este poco usual grupo incisivo en sus propuestas, en sus planteamientos, en sus críticas, está abriendo la diáspora del proceso creativo de Chile en el mundo. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.